Live streaming is on. Estás en altavoz. ¿Alguno de ustedes está en altavoz? Guarda. ¿No? Yo estoy No, sin pero ya auriculares. largó, Guido, cuando dice esa de live streaming son, quiere decir que ya estamos en el aire, Claro, es para todos. Ok. No. Bien. Estamos todos al aire, chicos. Bueno, bienvenidos a un vivo más del Futuro Liberal. Estamos con José Ignacio Trogliero. Estamos con nuestro invitado Leandro Marcarián y quien les habla, Guido Cavaliere. Esto es una retransmisión porque pedimos disculpas por haber pasado, lo habíamos transmitido, pero tuvimos algunos problemas de conexión. Así que bueno, empezamos a hablar de los temas. José, ¿vos querés empezar haciendo alguna pregunta? Bueno, la primera pregunta en realidad es como un combinado, es un mix de temas. Lo primero sería, yo no sé si vos participás activamente de las manifestaciones y escuchaste algo, sobre todo el revuelo, por ejemplo, que se armó, de un saludo que hubo entre Javier Milei y Patricia Bullrich, o lo que quieras comentar de la última manifestación que hubo el 27 de febrero. Sí, yo fui a la manifestación. A ver, primero te hablo de la manifestación en sí. Te soy sincero, me dio un poco de bronca porque me pareció que había poca gente. Digamos, en función de lo que era el motivo por el cual se estaba protestando, que es que se afanaron vacunas en medio de una pandemia, ¿sí? O sea, se afanaron vacunas en medio de una pandemia que nos tuvo un año encerrados, un año los pibes sin ir al colegio, llevó la pobreza al 50%, el desempleo al 30%, y en medio de todo ese contexto, estos animales se afanan vacunas, y te soy sincero, me dio un poco de tristeza ver que no había tanta gente protestando como yo hubiese imaginado. O por lo menos, no sé, yo lo sentí como algo muy personal. Sentía que estaba obligado a ir a la marcha, y comparando con el banderazo anterior, que no me acuerdo cuándo había sido, en julio creo que fue el último banderazo, que... No, hubo varios más, o sea, después de julio hubo en agosto, en septiembre, prácticamente todos los meses tenías algo, y No yo me que he acuerdo asistido cuándo... a la mayoría, el más multitudinario de todos, pero fue una locura total directamente, fue el 12 de octubre. No, Que yo, de la hecho verdad, fue... te soy sincero, no me acuerdo cuál fue el último banderazo al que fui, pero ese día que la manifestación era en el Obelisco, yo me quedé sorprendido porque había una fila de autos que ocupaba toda la 9 de julio, las 4 manos, desde Libertador hasta el Obelisco y del Obelisco para el otro lado. O sea, la totalidad de la 9 de julio colapsada por autos, gente por todos lados. Y en esta marcha la verdad que me dio un poco de tristeza ver que había menos gente. Me causa duda de si por ahí la gente estaba más distribuida, porque ponele, al Obelisco no fui, pero vi que venía gente por Diagonal Norte. Entonces me da la sensación de que tal vez hubo también conglomeración en el Obelisco, y eso yo ahí no estuve, entonces no te sé decir qué tanta gente había ahí o no. En los banderazos fue al revés, o sea, la gente se congregó en el Obelisco, y por ahí si ibas a Plaza de Mayo había poca gente. Tal vez sucedió eso, no lo sé, pero en la plaza lo primero que te digo es, me dio bronca ver poca gente en función de el daño que se nos ha hecho y el motivo por el cual se está protestando. Comparado con el año pasado, que por ahí hubo más daño o se destapó una olla o algo más con el tema de las vacunas, es como que no, porque como que se enteró que hubo vacunación, pero el tiempo a hacer la marcha no fue el suficiente, por lo menos lo que yo veo, y no sé si vos crees que también fue algo que no ayudó, que uno dice, che, pasó de Vacunagate, ok, marchemos. Y normalmente las marchas, sobre todo las autoconvocadas, las del año pasado, sí parecían que fueron muy bien hechas y tuvieron un pequeño empuje en la oposición. Es más, cuando antes, hace un tiempo, las hacía la oposición o estaban gestionadas, justamente estaban
están muy bien hechas y culparon a la oposición de hacerlas. Y lo que no pudieron hacer en la marcha del año pasado es culpar a la oposición, porque la oposición lo que hacía era, lo que menos hacía era convocar hasta algunas, de las cuales, por ejemplo, fue que Luis Brandoni fueron con un flotador para hacer que mantengan la distancia. Pero el problema es que lo más esporádico es, y debe ser hasta lo más difícil y no sé, y lo hago como pregunta, ¿es difícil lograr obtener una masa crítica de gente autoconvocada? Justamente así, con esa libertad. Más con el tema de que ahora hay más libertad para circular, porque... Sí, puede ser. La verdad que a mí me queda la intriga de saber si esta marcha por ahí lo que necesitaba era más tiempo para convocar o menos tiempo. Porque por ahí, digamos, la marcha tuvo que haber sido, esto se destapó el viernes, y por ahí la marcha tuvo que haber sido el día después, el sábado. Porque ahí era donde estaban los ánimos más al palo, ¿no? Y la marcha terminó siendo una semana después. En esa semana se estuvo hablando de las bolsas estas, ¿viste? De que acusaron a la gente que marchaba de que le estaba deseando la muerte a Moyano, y lamentable, la verdad que no tienen comprensión de texto, o sea, son burros hasta lo más básico, pero, digamos, nos dejamos comer la cancha, porque una manifestación que era, de vuelta, porque se afanaron vacunas en una pandemia, se terminó hablando de si los manifestantes le estaban deseando la muerte o no a los políticos, y se pusieron en el rol de víctima, y perdiste la iniciativa. Entonces no sé si eso habrá tenido algo que ver o no, la verdad que desconozco. Mirá, no soy... Digo, lo que son las estrategias para la marcha, yo estoy de acuerdo con que si vos, o sea, en el sentido de, vos lo tenés que hacer cuando los ánimos están caldeados, porque la gente es como que, no sé, tiene una especie de Alzheimer, o sea, son pescados, ¿viste? La memoria le dura nada. Pero por otro lado, es verdad que si vos lo haces de un día para el otro, corres el riesgo de que no se difunda tanto y que vaya menos gente. Eso por un lado, en cuestión de la cantidad de personas. Y lo otro es que claramente tenían que tapar con algo la represión brutal, digamos, que son tan cagones que ni siquiera mandaron a fuerzas del Estado, mandaron a los sindicalistas, como si no supiéramos que responden a Alberto, a golpear a los jubilados allá en Olivos. Sí, lo de Olivos fue... Esa es otra, pero por eso, o sea... No, es que tocaste un buen tema. Te mandan a la patota de camioneros a que caigan a trompadas a un jubilado, pero permitimos que se hable más de las bolsas. ¿Me seguís? Y ahí yo creo que, no sé, bastante verde estuvo la oposición, los medios también, por los medios se hicieron una fiesta con lo de las bolsas. Porque hay un tema, hubo un tiempo en que hubo una marcha hace unos meses, que hubo una contramarcha que no fue tan grande de simpatizantes de Alberto. Me acuerdo porque en su momento, cuando había distanciamiento y había necesidad, yo porque, bueno, soy con los banderazos, ahí, banderazos, eran los banderazos, y había un grupito así de Alberto y no alcanzaba. Eso fue, creo que entre julio y agosto. Entonces, no sé si fue el que no fue tanto, pero fue mucho. Obviamente fue menos gente con lo que había acá. Entonces, claro, como no era camioneros, pero eran simpatizantes, si caldeaba era grosso, pero como era gente anti-Alberto, que los podía ganar en argumento y en todo, la perdían. Por eso en esta vez, si fueron los camioneros como el músculo de... Sería el músculo de Alberto. ¿Vos qué decís una vez que se habían metido kirchneristas a una marcha en Olivos, que lo sacaron cagando porque eran, no sé, dos gatos locos? Sí, ¿eso? Bueno, esa o habrá sido otra, pero parecida, sí. Sí. Ok, marcha. La verdad que te repito, o sea, yo nunca convoqué una marcha, ¿viste? No soy alguien que movilice masas, pero ¿viste? Me quedó así un gusto, ¿cómo es? Agridulce con esta última marcha. O sea, hubiese esperado una reacción muchísimo mayor de la población,
no se dio, entonces eso, viste, no me deja del todo feliz. Pero bueno, se marchó, qué sé yo. El tema, yo también siento que el instrumento de las marchas ya perdió valor, ¿sí? Porque está bien, hiciste una marcha, ¿y qué pasó? La realidad es que no pasó nada. ¿O te pensás que no están vacunando VIP ahora? ¿Se cortó eso? No, obvio que no se cortó. Sigue sucediendo. Entonces, la marchita que estamos haciendo es la versión más fácil de protesta que pueda dar. Vas, gritás un poco, aplaudís, haces un poquito de ruido, el kirchnerismo se la banca un día, 2 días, y al tercer día ya todo el mundo se olvidó y puede seguir haciendo los mamarrachos que hace siempre. ¿Sí? Entonces, la verdad que con la marcha no cambiamos nada. No. Y No. Estamos demasiado cómodos en el lugar de esto anda mal, convoquemos una marcha. A ver, sé que más adelante vamos a tocar el tema Formosa, pero lo mismo, ¿no? O sea, tenés un tipo que es el rey de los turbios en el poder hace 5.000 años. ¿Y qué pasó? Hicimos una marcha. Está bien, fue Patricia Bullrich ahí, se disfrazó de ladrón. Ok, excelente. Además, ¿qué ganamos? Bueno. ¿Qué ganamos con eso? También saliste en los diarios 2 días. Insfran va a seguir siendo gobernador durante 5.000 años más. No ganaste nada. Sí. No. O sea, está bien. Hay que marchar, está perfecto. No digo no hay que marchar. Lo que digo es, no hay que esperar que una marchita te resuelva el problema, porque obviamente no. O sea, venimos teniendo cacerolazos desde la época de la Rúa y no pasó nada. O sea, claro, de la Rúa no fue por un cacerolazo. Es interesante, de la Rúa es interesante porque ¿por qué se llegó a que haber tanto cacerolazo y tanto caos que de la Rúa se haya ido? O sea, con estos no se van. Más allá que, como hay mucha inyección y como que la gente que es vulnerable, que en el gobierno de la Rúa hizo hecatombe y se fue, en este gobierno está, no sé, apaciguada y este gobierno no se va. Sí, está contenida porque le botan plata, sí. Claro. No, entonces eso, porque los analistas económicos dicen que estamos peor que en de la Rúa a nivel económico y sin embargo no pasa. Sí. Es que la diferencia es esa, o sea, vos con de la Rúa tenías asistencia social casi cero y hoy tenés 20 millones de tipos que de una forma u otra reciben guita del gobierno. Entonces, mirá, o sea, yo en el programa, en el canal, han venido varios intendentes y la frase que te dan ellos es esa: el conurbano está contenido. No te dicen la gente está tranquila, la gente está feliz, la gente está laburando. Te dicen está contenido. ¿Qué significa eso? Están todos pasándola como el orto, pero como le tiran algo de guita, sobreviven. Entonces no te van a prender fuego la municipalidad, porque aunque no tienen laburo, por lo menos algo de plata consiguen como le bajan guita desde el gobierno. Entonces, contención, la versión kirchnerista de contenido es eso. Te doy plata para que no te mueras de hambre. Ahora, ¿vivís bien? No. ¿Subsistís? ¿Progresás? No. ¿Tenés una vida próspera? No. Pero no te morís de hambre. Y ahí está el dilema, ¿no? O sea, tratar, porque la madre de las batallas también es esa, es conseguir que esa gente, de alguna forma u otra, elija salir de ese sistema, elija dejar de votar a esta gente que le da pescado y no le enseña a pescar, y los tiene ahí retenidos en una forma de vida cuasi servil. Sí. Porque, digamos, hoy la fuerza de choque de ellos, el músculo que los mantiene en el poder, es esa gente pobre que no tiene posibilidad de conseguir un trabajo porque destruyeron todo el sector privado. Entonces, no es que no quieren laburar, sino que han hecho todo, digamos, los gobiernos han hecho todo lo posible para que nadie pueda trabajar porque no hay oportunidades. O sea, si a alguien con educación formal, universitario, lo que sea, le cuesta, imagínate a alguien que no tiene todo eso. Entonces, no, además dice que si laburan, hay muchos casos de gente que dice, si yo el trabajo me sacan el plan. Esa es la pero eso es y eso desde hace 8 años, hace 8 años. Desde ya que es así. Entonces, no tienen ningún tipo de incentivo. Uno, a salir a buscar un laburo en blanco, porque, como decís vos,
pierden las 30, 40, 50 lucas, lo que sea, que le dan vía plan social. Y aparte, juegan con el miedo. O sea, yo siento que en la política argentina nos domina el pánico, ¿no? Pero el pánico también se lo han metido a la población. Pánico en el sentido de que vos tomás a esta porción pobre de la población que generalmente vota peronismo, kirchnerismo, y les metieron el pánico de que si viene otro, les va a sacar el plan, les va a sacar lo único que los mantiene vivos. ¿Sí? Porque el tipo se da vuelta, mira para el sector privado y dice, yo acá no entro, o sea, no hay espacio para mí acá. Entonces, si se va está bien, no me da nada, me da 10 lucas, con este sobrevivo. Ahora, si le hicieron creer de que eso es lo mejor a lo que puede alcanzar, porque si viene otro, le va a sacar ese plan y va a pasar del sobrevivo a me muero. Sí, igual me pasa que pensá que a los que usan el plan para comprar y montar su verdulería se lo carcomen. Porque había casos me acuerdo del que usaba el IFE para comprar vegetales y montar su verdulería, y no le gustó. No, es que es No, muy no sé. difícil. Se le habían mandado a la FIP porque le querían bajar el negocio a la señora, sí me acuerdo. Tengo casos muy cercanos. Pues la gente que hace digamos, eso es como que es la naturaleza humana en contra de esa. Pero te digo, o sea, te doy otros ejemplos más terribles. O sea, tengo casos cercanos de gente, digamos, no hace falta decir quién, pero que tiene una empleada doméstica que cobra un plan. Ahora, la contrapartida de ese plan es que esa señora tiene que ir una vez por semana a una marcha, sí o sí, y tiene un bebé y tiene que ir a la marcha con el bebé. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de país estamos teniendo, estamos generando? Lo tenés esclavizado este tipo. O sea, ¿se entiende el concepto? Vos le das plata, pero ese tipo es tu esclavo. Es horrible. Sí, hay aprieto. Sí, Y eso es algo es que que sí, pasa. claramente son Es una gente extorsión. que son Es una votos, extorsión. digamos, votos condicionados, digamos, de por vida, porque si Pero no te sí, saco X beneficio, entre comillas, ¿no? te saco, Y, no, y y hablando de votos, te saco todos los eh, beneficios. Sí, creo que eso es un tema que depende de la votación y es un tema bastante fuerte y creo que ha sido todo el condicionante de la gente que no quiere votar otra cosa y no puede, y es probablemente mucho del votante que no querría un cambio y no va y está cautivo. Y bueno, Tiene miedo, es eso, claro. Tiene miedo y está y que esclavizado. Son los dos condimentos. ok. no, yo lo que digo en la última parte de la primera pregunta, por eso te decía que es bastante extensa, la quería unir con lo que estabas diciendo de los, digamos, esclavos que por un plan básicamente te aseguras un voto, y en ese sentido, creo que finalmente, bueno, dieron marcha atrás con la payasada esta que querían hacer de eliminar las PASO, pero bueno, no sé qué sensación tenés vos con ese tema. No, la verdad, mira, a ver, sobre las tasas te digo varias cosas. Por un lado, hay que ver qué pasa con COVID, porque si hay una segunda ola y todo eso, hasta veo difícil que la población te acepte una votación, ¿viste? No sé, lo veo complicado. Habiendo dicho eso, ojalá que se pueda votar, pero a la vez, habiendo dicho eso, si vos ves las PASO, la verdad que nunca sirvieron para lo que se crearon. O sea, terminó siendo una primera vuelta anticipada, ¿no? O sea, ¿cuándo los kirchneristas hicieron interna? Nunca. No. Nunca. Nunca. Hacen lo que dice la reina o la jefa de dedo, chao. Van siempre con lista única. O sea, pues, Scioli fue con lista única, en las intermedias después fueron con lista única. O sea, y Alberto también fue con lista única. O sea, ellos no usan las PASO. Acuérdate de las PASO sirvieron como primera vuelta. Sí. O sea, la Solamente elección se definió. que solamente para La primera vuelta fue las PASO. O sea, la primera vuelta funcionó como balotaje porque ninguno de los dos hizo internas. No, Entonces, exactamente, porque cuando Macri fue con Pichetto también fue medio hacia dedo. Esa PASO fue
lo más inservible. Las PASO se vieron, ¿sabes cuándo? La vez anterior, cuando tenías varios ahí partidos, cuando Macri creo que estaba con Michetti o alguna... Bueno, no, tampoco. Pero cuando tenías, creo que algunas... Macri compitió en la interna de 2015 contra Sanz y contra Carrió. Que entre Sanz y Carrió creo que sacaron un punto cada uno. O sea, fue una joda esa PASO. Fue, digamos... Sí, ahora me acuerdo. Claro, fue un poco de humo para que no sea tan obvio que le estaban regalando el Partido Radical a Macri. Entonces, bueno, también hacemos una PASO, ponemos un candidato radical y ya. Creo que Macri sacó 40, Carrió 1 y Sanz 2, una cosa así fue. Claro, entonces, después se unió. Sí, ese es el problema. Habiéndote dicho todo eso, lamentablemente da la sensación de que las PASO no sirven para lo que fueron creadas. Entonces, dado que no sirven, es un gastadero de guita al pedo en un país pobre, no le veo mucho sentido. No. Digo, si los partidos políticos quieren tener internas, que hagan sus internas solo para los afiliados como era antes, que no sean obligatorias, digamos, que no le cuesten guita al contribuyente y listo, todos felices. Y que se compitan en la general. Y claro, si hubiera una posibilidad, yo tengo la sensación, yo una vez se lo pregunté bueno, no es una charla anterior y alguien si hubiese una posibilidad de crear algún tipo de estrabo para que, vos decís, sacar PASO, buenísimo, pero no es que se vote, hay que hacer una reforma, porque nosotros estamos como que rehenes de este gobierno y, como decís vos me gusta, quiero remitirme al punto de que solamente estamos pudiendo marchar y no hay otra forma que, no sé, apelando a, no sé, a que alguien lo saque no sé, que diga, mira, se canse el gobierno y diga, renuncio, porque no hay desconozco, no es como un sistema parlamentario que se puede, la Cámara puede hacer una votación y sacar y remover al presidente como si fuese un primer ministro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, obviamente al futuro quizás si se logra limpiar, si se puede hacer una reforma como una especie de cortafuegos o como una especie de respaldo, ¿no? Para este tipo de situaciones que está pasando ahora, que ha pasado el año pasado y este año, porque con los ministros, con el vicepresidente y vicepresidente y a nivel general, de tener algún tipo de maniobra para decir no pueden excederse en los poderes y se tiene que remover. Si hubiese... Y la verdad que desconozco, sinceramente desconozco. O sea, es como, estás hablando de una especie de un híbrido entre un sistema presidencialista y parlamentario. La verdad que desconozco. Nosotros, digamos, el mejor proxy que tenemos es la elección intermedia. Entonces ahí elegís diputado, senador, y si estás disconforme con el oficialismo, le votás en contra y le haces la vida un poco más difícil. Sí. Ese es el mejor proxy que tenemos hoy por hoy. Pero la verdad que, o sea, me preocupa más tal vez cuestiones más operativas de cómo se vota hoy, el mamarracho de que te roban las boletas, el conteo. O sea, si ustedes alguna vez fiscalizaron una elección, vieron lo que es. O sea, estás contando a mano. Hay bastante manipulación de papel. Yo tuve la posibilidad de fiscalizar una vez. Es una locura. O sea, es el siglo XIV. O sea, estás ahí trabajando a mano. Primero que te pueden afanar las boletas. Después a la hora de contar. Después que cuando lo contás que se manda el correo. Después en el correo. O sea, hay una cantidad de instancias en las que te pueden cagar. Y eso para cuando van al centro de cómputos no se puede fiscalizar, no hay gente de los partidos. Eso debería poder haber alguien por el partido fiscalizando ahí. No sé cómo que no tenés a alguien ahí. La mayoría de los fiscales son del kirchnerismo y se encargan de hacer toda esta maniobra. No, yo te hablo de la Cámara Nacional Electoral es supuestamente el órgano súper transparente. Sí. Cuando pasan a la parte interna, uno cree que está bueno, que cree en la buena del sistema electoral, que es transparente y todo. Pero si lo querés hacerlo más transparente y todo, tenés que tener X cantidad equidistante, ecuánime, ponele, tenés, no sé,
10 tienen que tener, y 5 partidos tienen que tener 2 de un partido, 2 partidos, 2 de un partido, 2 partidos, 2 partidos, en la Cámara Nacional Electoral, haciendo el conteo de los votos y procesando el sistema informático. Si querés Mirá, hacer yo algo no más, quiero pero bueno. hacer sentir mal, pero el No. correo lo maneja la cámpora, con lo Sí, cual ahora si no va a haber fraude, no sé, contame otro chiste. y bueno. Y qué sé yo, ¿viste? Yo, ¿viste? Por lo menos con que haya boleta única para que no te afanen boletas. O sea, es tan simple como eso. Es un sistema muy, muy precario el que tenemos nosotros. Entonces Bueno. ahí, viste, das mucha ventaja. Sí, boleta única A ver, también. vos recién decías, los fiscales son del kirchnerismo. Los fiscales son del que los puede pagar. También es así de simple. Los fiscales, en teoría, son voluntarios, pero mentira. O sea, el que consigue muchos fiscales es porque tiene plata para pagarlo. No te pagan demasiado, pero algo te pagan. Entonces, si vos tenés que salir a buscar fiscales voluntarios, lo más probable es que consigas muy pocos fiscales y haya espacio para que te roben boletas, te caguen a la hora de contabilizar, etc. Ahora, si vos tenés un ejército de fiscales, ¿cómo hacer? ¿Y quién puede pagar? Alguno que tenga caja. ¿Quién tiene caja? El que está gestionando algún distrito. Pero también caja y Entonces, territorio, porque, no sé, capital es un... Capital, no sé, capital, pero depende de comuna. Pero hay las secciones del conurbano, hay secciones que uno dice, bueno, cambiemos gana caminando. Pero la primera sección, la segunda, la tercera, bueno, ahí más difícil. es más difícil, por ejemplo. Salvo San Fernando. San Fernando ha sido siempre un partido del peronismo fluctuante entre kirchnerismo y masismo, pero bueno, hay que ver ahora si se da. Pero bueno, pero nada, entonces, pero tenés que, por eso el tema es, no, también tenés que tener territorio, tenés que tener territorio para tener fiscales, cuanto más territorio tenés, más fiscales tenés. Más puedes Sí. fiscar, pero bueno, no me quiero... Bueno. A ver, sí, José. No, porque... si querés dar una última opinión, yo como era como para pasar al otro bloque, No, algo que porque quieras contar algo más. quería, esto se iba a la tercera pregunta, pero ¿querés pasar a la...? No, preguntá, tranquilo, pero yo, Vale, después le damos un cierre. Te hago una pregunta con respecto a la parte económica. Vos, acerca de lo que es la inflación y la parte de la impresión de dinero, ¿vos hasta cuánto crees que se pueda soportar la situación de lo que es la inflación? Y vos, ¿cómo crees acerca de cómo manejemos el diálogo o cómo vamos a manejar el diálogo con el FMI? ¿Podría existir un diálogo con un financiamiento posible? Sí, es que estás obligado a que haya un diálogo. O sea, Argentina debe una cantidad de plata que no la puede pagar, es imposible que la pueda pagar, es imposible, no hay forma. Entonces vos sí o sí tenés que llegar a algún acuerdo con ellos que te permita patear eso para el futuro. Entonces, diálogo estás obligado a que haya. O sea, es como que, te lo planteo así, hay alguien apuntándote con un rifle a la cara. ¿No le vas a decir, che, por favor no me dispares? Y sí, le vas a decir, o sea, vas a buscar cualquier herramienta para que no te disparen. Bueno, hoy Argentina es eso, hoy Argentina es la persona que está viendo que ahí está el FMI con un rifle apuntándole a la cara, entonces tiene que hacer lo que sea para conseguir un mejor acuerdo que el que tiene actualmente. Entonces, desde ese lado, eso. Con respecto a la inflación, mira, pensá que tuviste diciembre 4, enero 4, febrero 4, febrero 3.3, o sea, vas a estar terminando el primer trimestre más o menos en un 10% de inflación, 10-11. Entonces, haces una regla de 3 simple, multiplicás por 4 trimestres, te dan 44-45% al año. Entonces, la discusión que estamos teniendo hoy con respecto a inflación no es si la inflación va a ser baja, sino si va a ser 40, 45 o 50. ¿Se entiende? O sea, es
ridícula la discusión que estamos teniendo. Que la inflación va a ser alta, estamos seguros. Ahora, ¿cuánto puede aguantar? Mira, yo en eso también te digo que estoy un poco decepcionado con lo que pasa en el país. Siento también que el argentino ha dejado de intentar vivir bien y simplemente busca no vivir mal. O sea, ya ni siquiera se pide que vivamos en un país con inflación baja, sino, viste, por ahí, bueno, con la inflación más o menos y que después me den un aumentito en el año que compense y ya está. Y así nunca vamos a salir. La verdad que así nunca vamos a salir. O sea, yo estoy seguro que los sueldos este año van a perder contra la inflación, lamentablemente, porque si vos ves, es como que hay un límite psicológico puesto en el 30% para lo que son aumentos de sueldo, para lo que son hasta los aumentos en los alquileres. Hasta la ley del burro de Lipovetsky, vos veías que los alquileres... Muñoz, pensé que le iba a decir Muñoz, pero alquileres, sí, tipo Muñoz. No, ese es otro. Hasta esa ley, los alquileres subían máximo un 30%, aún en 2018 cuando la inflación se te fue a Júpiter. Sí, tenés razón. Y lo mismo con los sueldos, hay como un límite psicológico en el 30%, porque ponele, yo lo que veo es, imagínate que la inflación llega a ser del 50%, ¿sí? ¿Con qué cara le decís a tu jefe, che, dame la mitad de mi sueldo de aumento? ¿Se entiende? Es muchísimo. Más allá de que estás perdiendo un montón de guita por inflación, la barrera psicológica esa existe y hoy por hoy está plantada en 30. Entonces, cada momento, cada año que vos tengas inflación superior al 30, los sueldos lamentablemente van a perder y lo más probable es que la economía le cueste mucho crecer. Este año vas a tener un rebote porque, claro, el año pasado nos caímos 25 escalones de la escalera, entonces este año algún escalón vas a subir, ¿sí? Entonces, esa es la única razón por la cual vas a tener crecimiento con inflación tan alta. Pero cada día que pasa ese crecimiento también se hace más complejo, se hace más complicado, porque la situación no es buena. Y si estos burros se dedican a hacer lo que parece que van a hacer, que es planchar el dólar hasta las elecciones, después agarrate, porque vamos a tener un último trimestre que va a ser una película de terror. Bueno, sí, es una normalidad, viste, que el dólar blue más barato que el dólar home banking, sí. Eso te cuesta normal, no sé. Y, por ahora. No sé, $500,000 para un año vivir, es como que es una normalidad, sí, te entiendo, es un error. Sí, a mí algo que me quedó por ahí grabado, que no sé qué opinás vos, más de la técnica, ¿no? Porque si bien yo estudio para contador y algo de economía veo en la facultad, dicen que básicamente, viste, como estuvo parada la economía, no circuló tanto el dinero por el tema de la cuarentena, o sea, podría haber sido mucho más la inflación y la que tengamos este año dependerá de lo que pase con la apertura, no apertura del trabajo de la gente. Efectivamente, eso es así, o sea, no hay duda. La verdad que lamentablemente hay cada burro dando vuelta, pero o sea, todos esos que celebran que la inflación este año que terminó fue 36 y pico y fue más baja que el año anterior y que celebran la emisión no genera inflación, claro, o sea, no están ajustando, no están teniendo en cuenta que el año pasado, durante un trimestre, la población no salió de la casa, no transitó, no gastó porque no podía ni siquiera ir al cajero porque no podía, digamos, los bancos tampoco funcionaban, querías ir a retirar tu plata y tenías que sacar un turno, o sea, una cantidad de restricciones que impidieron que vos pudieras usar tu dinero, y si vos no usás el dinero y no hay transacciones, los precios tienden a la baja. Entonces, en lugar de aumentar 50, te aumentaron 30 y pico, ¿sí? Ahora, este año, si empezamos a tener, digamos, si volvemos a una situación de mayor libertad, como era, digamos, la vida pre-COVID, esa plata va a empezar a circular. Y cuando empiece a circular y vos tenés 20.000 empresas que cerraron, 30.000 empresas que cerraron,
digamos, no hay producto, en los supermercados tenés escasez por la boludez esta de precios cuidados, precios máximos y todo ese engendro de cosas que hacen, los precios van a subir. Suben los precios o si se quedan ahí en el mismo umbral, hay desabastecimiento. Y bueno, Sí, eso es lo que tenés hoy con toda la locura esta de precio cuidado, precio máximo, que se viene haciendo hace 2000 años, viene fallando hace 2000 años, pero acá nos encanta repetir. 4000 años de controles de precios. Sí. No, por eso, con la sí, misma, y tropezar con la misma piedra, ese agregado. siempre falló, siempre falló, y siempre lo repetimos, nos encanta. Pero de vuelta, ahí también, o sea, fíjate, ahí tenés una cuestión de relato que es increíble y es triste porque mucha parte de la población lo cree, ¿no? O sea, el gobierno dice que los precios son responsabilidad de las empresas. Entonces pone a las empresas como el malo de la película. Y a la vez te dice que ellos, el gobierno, están intentando dar la batalla y combatir y que te ponen precio máximo para cuidarte y que te mandan al piquetero al supermercado para cuidar los precios. Entonces generan un relato en el que el responsable de la formación de precios es la empresa y no es el gobierno a través de la emisión. Entonces, es obvio que el proceso de control de precios va a fallar a la hora de frenar la inflación. Pero cuando falla, ellos tienen un enemigo, que es la empresa. Entonces, el votante de ellos, en lugar de salir a pedir que su gobierno controle la emisión para controlar la inflación, lo que pide es mandar más gente a la calle para controlar a las empresas para que no me suban los precios. Y nos encerramos de vuelta en un sistema que siempre fracasa. ¿Pero por qué fracasa? Porque el diagnóstico es equivocado y porque la estrategia que estás utilizando es equivocada. Entonces ahí siempre vamos a fracasar. Pero como ellos desvían la responsabilidad en otra persona, el sistema se reproduce. Como que si no tuviesen otra cosa que hacer, ¿no? O sea, es que tienen, yo creo que si no tuviesen tendrían mucho tiempo en libre, porque sí, no es que no labura, no están en los pies de un CFO, porque no, ¿sabes cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es controlar la inflación cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho trabajo y cuesta muchos años. Entonces, lo más probable es que quien empiece la batalla contra la inflación no sea el que vea los frutos, pero sin embargo va a ser el que se coma todos los costos, ¿sí? Porque hasta que vos convencés a tu población de que estás en un proceso de desinflación, que es creíble, con un banco central independiente, etcétera, el primer golpe va a ser negativo, ¿sí? O hay altas chances de que el primer golpe sea negativo. Entonces, como todos quieren evitar eso, nadie empieza. claro que ganas Entonces, menos plata, o sea, por eso, que che, ¿cómo me dan menos plata? Yo antes tenía más plata, pero con esa menos plata como Sí, pero comprar más aparte, o sea, pensá precio. que, a ver, la forma de bajar la inflación es controlando la emisión y, digamos, con tasas de interés positivas, tasas de interés altas. Sí. Ahora, si vos subís la tasa de interés, se te va a enfriar un poco la economía. Es probable también que entres en recesión. O sea, fíjate, más allá de que el proceso falló, en el último tiempo de Macri, cuando llegó la tasa de las LEVAC, de las LELIC al 70 y pico, ahí lo que estaba buscando es que la población, en lugar de estar con la guita en la mano, que la cambie por dólar, que la deje en el banco. Entonces, con eso desalentar las transacciones y te debería deprimir un poco los precios. Ahí necesitas emitir algún bono confiable, ahí te sí o sí bonos. Necesitas un banco central confiable. Pero a lo que voy es que ese primer proceso te puede empujar a una recesión. Es cierto eso. O sea, le pasó a Estados Unidos. Cuando ellos empezaron finalmente a dar la lucha contra la inflación en los 80, el primer shock fue negativo y los gringos cayeron en recesión durante un año. Después lograron salir de la recesión y tener la economía en crecimiento mientras iban desinflando la economía, ¿no? Mientras iban bajando la inflación.
Ahora, sabiendo que eso es muy costoso en Argentina y que el único que lo pudo hacer fue Cavallo con digamos, un modelo de shock total, en donde aparte ató de manos y pies al Banco Central a través de la convertibilidad, no hay nadie con el coraje suficiente para hacer eso. Y ahí volvemos de vuelta al tema del miedo que yo les decía antes. La política está plagada de miedo y de temor y nadie está dispuesto a tomar, digamos, decisiones valientes o decisiones distintas con tal, digamos, de resolver un problema. Entonces prefieren equivocarse con lo que se han equivocado todos los otros que tal vez tener razón y hacer las cosas bien probando algo nuevo. Sí. No, tienes razón. Estefano, José. Algo de Estefano es el otro chico que está en el No, equipo. hoy no está Estefano, lo que pasa es que él se confunde porque es un muchacho compañero nuestro de historia que siempre modera más las preguntas. También Model está y yo. Pero bueno, no hay drama, no me ofendo, lo arreglamos detrás de cámara. Bueno, la pregunta, algo creo que estuvimos hablando, bueno, medio redundante, pero estuvimos conversando detrás de cámara o antes del vivo con vos. ¿Vos creés? Yo lo voy a sumar a algo que acaba de acontecer, como te dije cuando estábamos en privado, digamos, yo no llegué a ver los tweets, si bien estoy dentro del Partido Libertario de Cava, desconozco todavía los detalles de esta unión que todo el mundo está comentando ahora, arden, digamos, los grupos de WhatsApp liberales. Pero para redondear la pregunta sería, ¿es que el liberalismo, como se viene manejando en las encuestas, que hablan de porcentajes bastante altos, la verdad, que si puede llegar a ser una tercera fuerza, es una, y la segunda es, bueno, si estuviste viendo algo de esta unión entre republicanos, Avanza Libertad, etcétera, y bueno, ¿y cuál es tu opinión al respecto? Sí, a ver, yo creo que el espacio liberal, el concepto de las ideas liberales ya es la tercera fuerza, ya lo es, ya lo somos. ¿Cómo vamos a competir en las elecciones? Todavía lo desconozco, pero por lo menos yo creo que las ideas de la libertad ya son la tercera fuerza en Argentina, están totalmente presentes y por ahí son las ideas que, digamos, que lideran en los sub-25, o sea, para los pendejos, te lo planteo así. Sub-25. Tengo 35 años. Sí, es una muy buena palabra. Sub-26, se lo decía Japaz. Sí. Yo tengo 35 años. O sea, cuando yo era pibe, digamos, ser revolucionario era ser de izquierda. Hoy ser revolucionario es ser de derecha, porque el país está totalmente zurdizado, o sea, está izquierdizado. Entonces, el rebelde, el joven adolescente rebelde que busca rebelarse contra el status quo, ¿qué está viendo? El status quo son todos zurdos, bueno, la rebelión es ser de derecha. Entonces nosotros entramos justo en ese espacio. Entonces, ¿viste? Es súper loco. Mientras que en el resto del mundo los pibes, los rebeldes son zurdos y vos vas por Europa y un pibe de 20 tiene la remera de Che Guevara, acá un pibe de 20 tiene la remera de Milei, es increíble. Sí. Entonces sí, bueno, yo creo que ya somos la tercera fuerza. Sí, bueno, ahora, en España no, pero en España no sé, pero sí, digamos. En España están en retroceso, pobres. Están en retroceso. En cualquier momento vuelven a usar la peseta, están todos locos ahí. No, es que en España usar la remera de Milei también es de rebelde. Es el tema. Con Pablo, con Iglesias de Podemos allá en gobierno, son como acá, olvídate. Pero bueno, no, sí. me voy del tema. No, sí. te decía, y con lo que me preguntabas recién de este rumor que se corre de la unión de todos los liberales, sinceramente yo también lo que sé es de lo que vi recién en los diarios, o sea, vi una nota que decía que se unían todos para competir en internas. Yo mañana tengo un Zoom, así que imagino que ahí me enteraré un poco más, pero por el momento, digamos, lo que sé es esto que te digo, lo que apareció en los medios. Ojalá sea cierto, la verdad que me parece lo mejor para todos, porque somos todos partidos pequeños, pero si nos unimos todos podemos ser un tremendo puño. O sea, no es lo mismo 5 dedos abiertos que
los 5 Claro. dedos cerrados en forma de puño. Y a nivel territorio sería Sí. fuerte, porque además, por ejemplo, Unidos estaba haciendo una propia aplicación para que, no sé, en San Isidro se haga una interna la gente de San Isidro o en provincia de Buenos Aires. Si todo el arco liberal se arma una interna para que, por ejemplo, republicanos y AL tenga una interna, aunque sea en la provincia, es más fácil también. Por más que al final digan, no, bueno, yo quiero que de acá a 8 años yo tenga mi partidito, porque está bueno tener un liberalismo más tanto, como, no sé, Estonia, ponele. Ahora no creo que no es el momento, ahora está bueno tener que estar juntos. Ahora la verdad que necesitamos Pero bueno, estar todos juntos para sacarnos esta mugre de encima. La verdad que es eso. sí, Y- igual, sí, Y si esta unión, este compromiso a ir a internas va en línea con eso, pero recontra bienvenido, Eh, recontra. yo, la verdad que me encantaría preguntarte, no sé, José, porque tenemos el tema del programa que estoy usando a la hora, nos dice, me patea la sesión, por eso estoy medio un poco apurado. Quería preguntarte si vos crees que lo que estaba sucediendo en Formosa como que impulsa o ayuda a que esta unión se genere, como para alentar un poco más el tema de la idea de la libertad. O si o podías decir qué opinás de Formosa en general. A ver, lo de Formosa te lo resumo así. Vos tenés en el gobierno un tipo que está hace ¿cuántos años? ¿30 años? ¿20 años? Sí, Bueno, 33. ya está. Lee, 33 años. ¿Qué puedes esperar? Es su casa, ¿sí? O sea, es el reinado de Insfran. No es una provincia, es un feudo. Entonces, yendo más allá del caso particular, o sea, tenés a este ahí en Formosa, tenés a Capitanich en Chaco, tenés a los Rodríguez Sá en San Luis, y después andás a ver todos los otros intendentes que nadie conoce que deben estar ahí desde la época de los milicos. O sea, si siguen vivos deben ser los mismos. Entonces, es imposible que tengas un país próspero si vos permitís reelecciones indefinidas de cualquier puesto, o sea, más gobernador, intendente, diputado. Tenemos gente en las cámaras que ha estado toda la vida. No sirve eso. No sirve para nada. Creo que una de las mejores cosas que hizo Vidal cuando estuvo en provincia, más allá de que su gestión no fue buena y perdió, es que sacó la ley esta de que no puede haber más de una reelección en intendentes y todos los varones del conurbano se tienen que ir. O sea, eso hay que celebrarlo como si fuera, no sé, el Día de la Independencia. Bueno. En las provincias, digamos, para mí el camino es por ahí. Es muy difícil porque al ser un país federal, viste, vos no te podés meter, o sea, no podés definir sobre la constitución provincial, o sea, es muy complejo. Pero Sí, No. pero tener la herramienta de la coparticipación, que con eso se financia. Claro, sí, ahí. Pero ¿sabés qué pasa? La coparticipación es un monstruo, pero es un monstruo de 24 cabezas. Y Espera, vamos un segundo porque en 20 segundos va a dar desconexión. No te quiero. Estabas hablando de un excelente tema. Cuando ahora se desconecta, lo recorrecto y seguí hablando. Si te parece. Ah, esa era mi duda, porque la otra vez lo hicimos así, se reconecta. Sí, pero si no se reconecta pero por la duda, espera. Ok, seguí. Dale, seguí hablando. ¿seguimos? Sí. No, te decía, la coparticipación, el problema que tiene, hasta donde tengo entendido yo, y si hay alguien que sabe más de esto y nos está escuchando, que nos ayude, es una ley marco que fue votada por todas las jurisdicciones, por las 24 provincias. Y vos para modificar esa ley o para derogarla necesitas las 24 provincias, necesitas las 24 firmas. Ahora, si vos querés modificar eso, en esa modificación alguien va a ganar, alguien va a perder. Entonces, ¿qué provincia te va a firmar una ley en la que esa provincia pierda? Ninguna. Entonces, como nadie te firma nada, no la podés derogar. Es muy difícil salir de ese monstruo. Bueno, tenés razón. La coparticipación es probablemente el punto más grande. Sí, es que genera desincentivos para donde quieras. Mira, el otro día estaba viendo también, estábamos hablando de Formosa en el programa. ¿Sabés cuánto aporta Formosa al PBI en porcentaje? O sea, ¿cuánto del PBI argentino se genera en Formosa? El 70% es empleo público, digamos. 4%. Tirá un número. Vos decís 4. ¿Vos, José?
No sé, 0,5, qué sé yo. Correcto, 0,5. ¡Ay, no! Ah, mirá. O sea, No, 0,5, wow. Si se pudiera Oh, jugar ese número en la ¿entendés? lotería, te lo juego, pero no se puede. wow. Qué ¿Entendés? feo. Entonces, vos tenés una provincia que produce cero, virtualmente cero, Sí, pero le sí. bajás plata todos los días. Entonces, ese gobernador tiene cero incentivos de ponerse a pensar cómo hace para que su provincia produzca. ¿Sí? Porque si le llueve plata gratis, no tiene que hacer nada, ya está. Tiene a la población trabajando de municipales y listo. Entonces, es lo más fácil del mundo para ellos. Entonces, Sí, sí. Sí, sí. es algo que, digamos, destruye a la concepción de un país federal, porque, de vuelta, o Pero, sea, es la versión del plan social, pero en términos de provincia, nación versus provincia. De la pero misma también forma que un gobierno le baja destruye. un plan social a alguien para que no haga nada, el gobierno baja coparticipación a cierta provincia para que hagan nada. Es que destruye también el federalismo de lo que originó. O sea, si había gente antes en ese lugar que tenía su empresa y su trabajo, o el tipo que cobra plan y ¿Te querés empezaba a escapar? hacer y hacer algo con el plan, lo va a destruir a él. Porque el No, tipo ¿te que querés estaba laborando en el escapar? Estado, que tiene su empresa, lo fagocita a sí mismo. Eso es lo que. No, Bueno, no, o sea, pensá esto. Vos te instalás en Mendoza, como bien decís, querés poner tu fábrica, lo que sea, pero en Mendoza, perdón, en Formosa, pero en Formosa también pagás 35% de ganancia, igual que en Cava, también pagás 21% de IVA, pagás las mismas cargas sociales, pagás ingresos brutos, entonces pagás todo lo mismo. ¿Por qué te vas a ir a instalar allá al culo del mundo? No lo no, sí, vas a sí. hacer. O sea, si vas a pagar los mismos impuestos, me quedo acá en el Gran Buenos Aires, que por lo menos tengo todo cerca y las cosas funcionan un poco mejor. Mercado y posicionamiento, creo que las 4 P de la Sí, política sí. económica. Sí, o Sí, sí, sea, sí, sí. Bueno, sí, tenés sí, Sí, cero sí, sí, sí. bueno, el incentivos mercado a irte ganadero, a... digamos, está cerca de Liniers y si exportás está cerca del puerto, digamos, no hay con qué darle. Tenés cero incentivos para irte lejos de Capital y Gran Buenos Aires. Cero, cero. Sí. Por más que haya tecnología, o sea, Formosa vos tenés que, en Formosa, o sea, si vos tenés que rediseñar todo, en Formosa vas a tener que hablar con ingenieros, o sea, ingenieros o Formosa, emprendedores y hay tierra en Formosa. ¿Qué vas a hacer? Si Santiago produce el 0,5% del PBI. ¿Qué va a haber? O sea, olvidate. me compadezco con los compañeros formoseños, pero si nunca en la historia el gobierno de Formosa se preocupó porque en Formosa se produzca. ¿Qué puede llegar a haber? Lo mismo, estamos tocando el tema de Formosa, pero lo mismo con Santiago del Estero, lo mismo con muchas otras provincias. Sí, sí, no, para nada. En el caso, a ver, lo más feo es que en caso de votos, genera votos para el presidente o para el poder que busque cautivar la mayor cantidad y para el que, con el voto democrático, genere masa Sí, sí. Es todo crítica, lo pero mismo. para votos a favor de él, para la fuerza que para todo venga la ganancia. Y es gente que Sí, por sí, ahí sí. dice, pero no tiene convicción, hay gente que lo arrían y es su voto de, pero yo gané, gané con el poder de la democracia. No, ganaste con poder de voto de provincias que están aguándose. Bueno, lo mismo decían de Insfran esta semana. Dice, no, bueno, pero está ahí porque la gente lo eligió. No, si boludo, tenés el 80% del empleo es empleo público. Estamos, digamos, más o menos lo mismo que decíamos antes. Lo votás medio que a la fuerza, o sea, estás prisionero de ese tipo. Ok. Sí, el tema de las provincias, el tema de la coparticipación cuando va a ser uno de los temas que se va a tener que solucionar. Eso. Sí, sí. Si querés desarrollo de la provincia, sí. Sí. Si no, no. Si no, Pero, no. digamos, amén del desarrollo de la provincia, digamos, medio que no queda otra que se destape la olla, aunque el Sí. dictador que tenemos Pero, ahí en Formosa prácticamente se comporta como su par Kim Jong-un de Corea del Norte, porque yo no sé si vos sabías que cuando se empezó a destapar tanto la olla de la represión, se mostraron las imágenes de las mujeres hechas pelota, etcétera, cortaron la internet. Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo que
que el Presto, que seguramente lo conocerá, un periodista independiente, estaba transmitiendo con uno de los chicos que después lo mandan preso, con Agustín Rojas creo que era, no, mentira, ahora con otra persona, no importa, pero la cuestión es que no pudo transmitir esa persona porque cortaba internet, ¿entendés? O sea, llegaron a ese punto. Entonces, se les tapó toda la porquería que tienen, hasta hubo manifestaciones en las cuales yo participé, pude ir un rato acá en la casa de Formosa. Claro, entonces, ¿qué hacen? Cortan la comunicación, como en Cuba, como en todos los lugares comunistas, digamos. Tremendo. Sí, Es es verdad. hay que cambiar todo eso. Sí, no, sí, para que corten internet, o sea, Es una locura. significa que sí. Pero bueno, hay que dar la batalla, si no, Sí, no, van a sí. de todos los días. Hay que buscar ese amparo, hay que buscar, dar la batalla para buscar ese... no me gusta decir amparo porque es como que puede, pero ese paraguas que permita generar el cambio. Porque la verdad Sí. que no... Ahí está, hay una palabra más copada. Bueno, gente, no... Yo creo que ya tocado todo el tema, pero está buena la noticia de esto que nos enteramos. Estaría bueno ver más en detalle. Sí. Con los días Nos enteraremos mañana, pasamos un poquito. qué sé yo. No sé. No, si vos te referís por la unión esta, va a tener toda la semana para sacarle jugo y bueno, en la próxima entrevista estemos más coordinados. Ahora yo la verdad que no puedo hablar mucho del tema, más allá de dar una opinión personal, porque no leí nada, no sé exactamente cómo es. Apenas sepa algo lo voy a tuitear, no se dan problema. Nosotros lo vamos bueno, eso. a escuchar entre nuestros... Si vos querés, sé que hablaste del Twitter, por ahí pasar algún chivo de tus redes o algo, si querés que la gente te siga. Sí. Bueno, sí, si alguien me quiere seguir, me puede buscar con mi nombre, Leandro Marcarián, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Estoy ahí también, dando un poquito de batalla. Y viernes y sábado en A24, viernes a la noche con Rolando Graña a las 10 y sábado a las 2 de la tarde con Javier Díaz. Ahí también me ven putear kirchneristas cuando me dejan. Qué bueno. Bueno, qué buen servicio. Genial, Leandro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, seguiremos en contacto y lo haremos de vuelta cuando quieran. Posta, sí, posta. Vamos a ver. Vemos tarea pendiente de ver todos los programas en A24 si vemos qué material para debatir en otro vivo. Supuestamente este viernes viene Artemio López, así que... No tenés Artemio. Me toca una batalla dura este viernes. No, Lupo es inviable. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver cómo se hace. Suerte. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, entonces por tu tiempo. Fue un placer. Yo corto el vivo y ahora detengo.